sí, la tengo esperando ya casi 8 minutos, bueno, 3 minutos de intro y todo eso, pero ya la veo que está nerviosa, así que vamos a darle la bienvenida. Hola Edith, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, claro que sí. Edith, yo siempre te quería tener en el programa porque como responsable de comunicación pública y todo, espérate, cómo es el título completo? Diplomacia pública. Oficial de prensa y diplomacia pública de la Embajada de Israel en el Perú, ahí la tengo toda. Quería saber un poquito más porque yo te veo en Facebook posteando un montón de cosas y también tú eres una de las que más me ha advertido de no salir, de no contagiarme, de protegerme. Supe que tú también estuviste en la casa. Cuéntanos primero un poquito, quién es Edith Cruz Luyo? Bueno, yo soy una periodista especializada, soy egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación con especialidad en periodismo. Y desde hace 28 años me desempeño como oficial de prensa y diplomacia pública en la Embajada de Israel. Ok, tú estás casada, tienes una hija, creo, ¿verdad? Tengo una hija de 15 que se llama María Fernanda y mi esposo Carlos, que son pues parte de mi vida y mi trabajo, porque realmente sin ellos, sin mi madre, mis hermanos, la verdad que mi trabajo sería un poquito más complicado, porque nuestro trabajo implica a veces usar tiempo fuera de la oficina, que hago con mucho gusto, actividades que organizamos en la embajada, que a veces hasta en domingos, pero que lo hago feliz y ellos me acompañan todo el tiempo, participan conmigo y eso los hace, yo creo que este cargo de oficial de prensa y diplomacia pública está extendido en mi casa con el apoyo de mi familia también, ¿no? Que claro, así que creo que todos nosotros no podríamos hacer un montón de cosas que hacemos si no tuviéramos familia que entienda, que apoya, que llena los Exactamente, vacíos que dejamos y todo eso. Yo te entiendo perfectamente eso, porque la exactamente. mayor parte de las actividades fuera de casa están en las noches, cuando hay reuniones y todo eso. Dime, Así es. ¿cómo fue que llegaste a la Embajada de Israel? Porque digamos, no es la más grande, la embajada más grande que hay en Lima, no es la menos compleja, digamos, en ciertas áreas. Cómo llegaste ahí? Bueno, yo empecé mi trabajo de periodista en la calle. Muchos de los periodistas que hoy están allí en pantalla han sido amigos míos. Empecé trabajando como una jovencita universitaria que ya hacía prácticas de radio, que hacía prácticas de redacción en algunos medios que todavía están y otros que ya no, pero que me enseñaron el trabajo en la calle, en la redacción, aprender, ¿no? De que cómo presentar la noticia para que el público tenga sobre todo la verdad de la información. Y luego un buen día una amiga en común una amiga que trabajaba en la embajada, me comentó que había una plaza disponible. Y bueno, yo al principio lo tomé con un poco de nerviosismo porque me sentía todavía un poco inexperta. Debo confesar que mis conocimientos del Medio Oriente a los 24 años que empecé no eran los que hoy tengo. Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Comencé a prepararme para postular a esta plaza interesante e importantísima que es ahora en mi vida. Y bueno, después de un proceso de clasificación junto a otros candidatos, me dijeron que era apta al puesto y empecé a trabajar un 25 de noviembre de 1992. Wow, ok. ¿Y tú estabas consciente que te estabas metiendo, digamos, en una embajada que iba a tener, bueno, otras modalidades que un montón de embajadas? Yo he ido acá porque mi esposa es argentina, he ido a la embajada de Argentina que uno entra casi como Pancho por su casa, pero si vas a la embajada de Israel hay un control afuera, hay un control adentro, hay un locker donde tienes que dejar las cosas, uno que viene de visita obviamente. Y Bueno, después el tema, había otro control. O sea, no es la típica embajada, digamos, ¿verdad?
Bueno, yo no he ingresado a otras embajadas, algunas, con un control de seguridad muy parecido. Creo que es pertenecer o ser parte de un país que tiene una política importante en temas de seguridad, hace que eso se vuelva ya parte de nuestro trabajo. Somos muy cuidadosos en eso. Respetamos las normas de seguridad de todas las embajadas, porque cada quien tiene Claro. su propio protocolo. Algunas personas se sorprenden quizás porque hay algunos países que no llevan esta política, pero en general es parte, ¿no?, del trabajo. Como te digo, es algo que sucede en muchísimas otras embajadas que tienen un protocolo de seguridad este, diferente, ¿no? Quizás Claro. el nuestro es un poquito más estricto, dadas las circunstancias por las que nos ha tocado pasar. Y mira, yo me pluralizo, digo nos ha tocado, porque hay gente que me dice, Claro. ya tú eres casi israelí. Y bueno, conozco muchos años, como te digo, este trabajo. Y sí, o sea, eso creo que es una cara solamente, ¿no? Es muy, las personas que han entrado, tú lo has visto, aparte de este tema, entran a un ambiente de mucha amistad, mucha Sí. alegría. No somos un país, Israel no es un país formal de etiqueta casi siempre, es un No, país muy para nada. divertido, muy diverso, muy abierto, y eso nos transmiten también a nosotros los trabajadores locales, ¿no? Que somos, estamos contentos de estar allí, ¿no? Claro, claro. No, la verdad, yo también, digamos, yo entiendo por qué y honestamente, si no fuese por el amor que tengo a Israel, a lo mejor hay algunos momentos donde me molestaría, que yo no puedo llevar esto, no puedo llevar lo otro. Yo me acuerdo hace años atrás, de un viaje que vine, porque sabía que se iba a ir el embajador, le compré una cosa de plata, como un globo terráqueo para ponerlo en la mesa, en el escritorio. Ah, mamma mía, las cosas que hicieron con el pobre globo terráqueo para ver si estaba todo bien. Si no hubiera sido por Israel, creo que me hubiera enojado, pero entiendo que esa es nuestra realidad, ¿verdad? Que hay una protección especial y me parece que está bien que sea así, aunque por el otro lado es triste que hace falta una protección tan importante o tan especial. En un país como el nuestro, donde se supone que no hay movimientos terroristas ya en este sentido. Gracias a Dios ya no lo hay. Claro, claro, pero igualmente es como una situación bastante especial. Una pregunta que me quedó también, que te dije que te la iba a hacer. Yo sé que tú eres católica. Lo veo por los posteos y todo eso. ¿Hasta dónde tu ser cristiana católica jugó un papel también en meterte en la embajada de Israel? ¿O fue por trabajo y ahí empezaste a descubrir cosas nuevas que no estabas consciente? Por ejemplo, yo no sé si como a ti te pasó, he encontrado gente que les pareció una novedad que Jesús era judío, porque lo tenían en la imagen rubio, ojos azules, y cuando uno mira la realidad era probablemente pelo negro y ojos marrones. ¿Cómo fue eso para ti, como católica, estar ahí en la embajada? Bueno, para mí, yo soy una católica convencida, practicante. Eh, Como toda jovencita, yo fui formada en un hogar católico, mis padres católicos, pero llegó un momento en nuestra vida en el que mi papá y mi mamá participaron en un encuentro que se llama el movimiento de cursillo de cristiandad, que es la comunidad de colores, le llamamos nosotros. Y yo vi en ellos una transformación muy linda. Ellos eran católicos y todo, pero siempre basta este momento en el que tú das un paso y dices, sí, pues Cristo vive en mí, ¿no? Entonces yo vi eso y me animaron siempre a participar, pero yo trabajaba en muchas cosas porque además de ser periodista, soy profesora de inglés muchos años, trabajo desde la universidad, entonces divido mi trabajo y entre mis clases y el trabajo, ¿no? Y ahora con la familia. Pero mis primeros 10 o 12 años de trabajo en la embajada fueron entre las dos cosas, ¿no? Entonces, antes de entrar a la embajada, fui invitada a este cursillo también, y ese fue el momento que cambia mucho mi vida, me reconfirma mis convicciones y comienzo a trabajar también ya en ese camino.
Y yo creo que fue también, es como una señal, porque el año que yo hago ese cursillo, que fue en abril del 92, marzo-abril del 92, a fin de año entro a trabajar en la embajada. Entonces, para mí eso fue como una señal. Sin embargo, yo no conocía, obviamente, el país. Y luego de 7 años de trabajar en la embajada, en los que yo hablaba de lo maravilloso de los lugares católicos, cristianos, evangélicos, porque Israel es un país diverso con diversas religiones, ¿no? Ahí encuentras musulmanes, encuentras árabes, musulmanes, encuentras cristianos judíos, cristianos israelíes cristianos, israelíes judíos, hay pues diferentes, hay una diversidad de personas, ¿no? Entonces, después de 7 años me invitaron a participar en un curso, una beca, y pude pasar 20 días en Israel capacitándome en temas de comunicación también. Y allí pude concretar, digamos, este sueño que yo tenía de visitar Tierra Santa, ¿no? Yo pude estar y pasar muchos días en Jerusalén y visitar lugares icónicos para los católicos, ¿no? Que era la iglesia de la Natividad, la iglesia de las Naciones, estar en Nazaret, estar en Belén, porque también fui a ese lugar, porque si no vas a Israel y no visitas pues en los lugares donde Jesús nació, vivió y trabajó, entonces, ¿no? Muy al margen del trabajo que yo fui a hacer. Después de 13 años de haber visitado Israel por primera vez, empezaron las capacitaciones a mis colegas y a mí en temas de prensa, y ves que la globalización se convirtió pues en una cosa general, y los trabajos en comunicación se convirtieron ya en webs, en redes sociales. Entonces la revolución fue muy grande, pero en mi caso todo estuvo siempre mezclado con esta convicción católica, religiosa que tengo, porque cada viaje de capacitación tuve la oportunidad y me quise dar el tiempo de pasar un tiempo en Tierra Santa y también llegar a estos lugares nuevamente y ya con otro pensamiento, ¿no? Sin ir muy lejos, en la primera capacitación me quedé, justo fueron tiempos de Pascua. Entonces, cuando aquí celebramos Semana Santa, yo puedo decir, sí, pues Pesaj está relacionado. Mi Antiguo Testamento tiene que ver. Y el camino donde Jesús caminó, donde Jesús vivió y pasó, también. O sea, yo he hecho tour siguiendo las huellas de Jesús. Todo eso está mezclado, y yo puedo, cuando escucho a mi sacerdote predicar y a veces hablar de que eran tiempos de Pascua o otros pasajes, yo digo, sí, porque ahorita tenemos Shabbat, sí, porque ahorita es Sukkot. Entonces yo lo relaciono mucho y lo comparto y digo al sacerdote que es amigo mío, le digo, sí, padre, mire que en la embajada estamos ahora en este tiempo, y él me dice, sí, pues tienes razón, y con él comparto todos estos sentimientos, ¿no? Y bueno, mi caminar en el mundo católico ha sido muy grande, al punto de que incluso mi hija pertenece estudia en un colegio católico, en un colegio Maristas, en San José Maristas, y seguimos en el camino hasta en familia, ¿no? Ay, qué chévere. Ya no, yo me preguntaba cómo es. Yo entiendo, obviamente, estamos hablando de embajada, no estamos hablando de una sinagoga, no estamos hablando de la cuestión de la fe, es una parte de la vida en la embajada, pero por el otro lado, nosotros fuimos los dos amigos de Ariela, y Ariela nos dijo que yo acá no puedo vivir del todo lo que creo, porque no hay comida kosher, no hay posibilidades de celebrar ciertas cosas. Y también dijo, entre nosotros, acá no hay hombre que sea interesante porque no tiene la misma fe que yo. Por eso me voy a otro lado. Pero realmente me parece que me pareció muy interesante ver tu Facebook y ver tus convicciones católicas, y al mismo tiempo verte metido tanto en Israel, tanto en la embajada. Me gustó mucho, porque me parece... Algo que me gustaría también, por ejemplo, compartirte, es que yo en mi trabajo, si bien es cierto, veo el tema de prensa y diplomacia pública, pero hay una parte de mi trabajo que tiene que ver con ayuda humanitaria y proyectos de ayuda social, que lo desarrollo yo, y tiene mucho que ver con ayuda humanitaria y solidaria al que lo necesita. Y eso es lo que llevo también como convicción católica,
En mi parroquia, en mi iglesia, ayudamos siempre al que necesita. En estos tiempos de pandemia, o sea, nosotros en la embajada, por ejemplo, justamente este mes que tenemos el Día de Amistad Perú-Israel, desarrollamos eventos de todo tipo, sobre innovación, tecnología, cultura, y manualidades, qué sé yo. Tratamos de llegar a diferentes públicos y uno de ellos es llegar a los hogares de la gente que necesita, ¿no? Desde el inicio del Día de Amistad Perú-Israel, que fue en el año 2006, perdón, sí, 2006, en el 2009 empezamos con estos proyectos de ayuda y yo visité asentamientos humanos, colegios, acompañados de mis jefes y veíamos la necesidad. Todo comenzó apoyando un colegio que fue destruido por el terremoto en Ica y desde allí, y justo cuando fui, mi hija estaba muy pequeñita, tenía 3 años y allí yo sentí muy fuerte cómo mi hija tenía un hogar, una casa, una escuela decente, ¿no? Cubriendo sus necesidades y cómo el otro lado era un niño de la misma edad que ella, que había padecido de un terremoto y lo veo en otros colegios y en otros sectores como Pamplona, Villa María, diferentes lugares que he visitado, la necesidad que hay. Yo creo que todo esto se combina muy bien con mis convicciones religiosas católicas, ¿no? Que van por el mismo camino de ayudar al que lo necesita, ¿no? Qué chévere. Y ahora lo hago a través de mi trabajo. Y lo hago ahora a través de mi trabajo en la embajada también, ¿no? Claro. O sea, todo se combina muy bien, muy bien. Y bueno, yo en la embajada me siento feliz. Siempre digo, es mi segunda casa. La mitad de mi vida está ahí. He pasado por momentos felices, momentos tristes, y siempre he tenido el apoyo de mis diplomáticos, de mis embajadores, de mis jefes. Siempre están pendientes de todo, porque algo que yo debo rescatar es que para ellos la familia siempre está primero. Sí, chévere. No, la verdad me gusta mucho escuchar eso. Y última pregunta, un poquito espinosa, si no quieres contestarla no tienes que. Estamos hoy en un día muy, muy terrorífico para la comunidad judía, que es el día del recuerdo de la Noche de los Cristales Rotos o del Reichspogrom. ¿Cómo tú ves el tema del antisemitismo acá en el Perú? A mí me ha pasado que me he encontrado con gente que ha tenido unas expresiones horribles, pero no podría decir que es generalizado. Pero ¿cómo lo ves tú? No podría decirte que es un tema espinoso. Yo creo que es una realidad, no solo aquí. Pensar que somos diferentes por la raza o por la religión que profesemos es totalmente, debe ser rechazado siempre. Yo creo que el testimonio de los sobrevivientes del Holocausto, que justo tú comentabas al principio de tu programa sobre este recordatorio de hoy, de este episodio tan difícil que fue el ataque a las sinagogas y a los negocios de todos los judíos alemanes que vivían allá, yo creo que yo siempre en mis escritos, en mis publicaciones, nunca dejo de mencionar que esto es algo que debemos llevar siempre presente y recordarlo precisamente para que no vuelva a ocurrir. Exacto. ¿No? Debemos transmitir ese mensaje a las nuevas generaciones, porque hay muchos jóvenes de hoy que son muchos de los que hoy cuestionan este episodio o que discriminan a otros, no conocen la realidad, no conocen por lo que pasó. Y los testimonios es la mejor forma de expresar este doloroso momento que estas personas pasaron. Lamentablemente, Lothar, el año pasado pasó no, este año en agosto. Sí. Este año fue, ¿no? Falleció. Este año en agosto, sí. El año pasado, en el 2019, ¿no? Falleció. No, 2020. No, creo que el año pasado. Y él deja su testimonio contando con alegría cómo terminando estos momentos tan difíciles, él y su familia pudieron llegar a otro lugar, primero Francia y luego Perú, donde los recibieron con los brazos abiertos, donde él pudo empezar una nueva vida, un camino a la luz, como decía él, ¿no? Sí. Y yo de verdad estoy muy agradecida de haberlo conocido porque a sus 90 y tantos años fue un hombre lúcido
que pudo contar esta tragedia que espero no se vuelva a repetir nunca más. Nosotros en la embajada siempre luchamos porque este término antisemitismo sea entendido en su plenitud y que sea entendido pues que nadie puede juzgar ni discriminar a otro por su origen, por su raza, por sus creencias, ¿no? Eso es algo que te pertenece y todos debemos respetar eso y respetarnos unos a otros también, ¿no? Claro. No, la verdad es verdad. Yo tuve el placer de escucharlo, de verlo en el video que salió del Comercio. Y fue muy chistoso en la última recordatoria, el 27 de enero, creo que fue este año, en el Museo de la Memoria. Lugar de la Memoria. Eso, él estaba ahí y junto con la señorita que lo atiende, creo que se llama Sol, ellos estaban esperando conmigo el ascensor y yo escuché que estaban diciendo tenemos que pedir un taxi. Entonces yo le dije si me permitía de llevarlo a su casa. Y él me quedó mirando, me dijo, claro que sí. Entonces yo los llevé a la casa y la señorita me quería pagar. Y yo dije, no, tranquilo. Eso no, ya estoy pago por haber podido llevarlo, siendo alemán yo, y poder llevar a alguien que ha sufrido por mi pueblo. Y realmente fue un encuentro bien especial, por eso también elegí su testimonio para usarlo esta noche. A las 8 de la noche vamos a estar en nuestro Zoom. Acabo de poner el número ya que estamos hablando de eso, 361-017-7721, o si no, por la página de la Iglesia Victoria de la Luz, aunque ahí va a ser en el grupo privado que uno puede tener acceso si lo pide, por el tema de los derechos y todo eso, de las cosas que transmitimos. Si se hace en grupo privado no es tan complicado y no es tan difícil de hacerlo. Así que, Edith, muchísimas gracias. Espero que lo hayas pasado bien. Sí, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de contarte un poco más de mi trabajo, de mi vida. Yo te agradezco también por el trabajo que haces de promover estos eventos para preservar la memoria de todos aquellos que desaparecieron a causa del Holocausto, y también por el mensaje que llevamos de no repetirse este episodio nunca más. Yo solo quería aprovechar para invitar a tus seguidores a seguirnos en nuestras páginas de la embajada. Estamos en Facebook como Israel en Perú, en Twitter y en Instagram también como Israel en Perú, con actividades que hemos organizado por el Día de Amistad Perú-Israel. Vamos a tener eventos culturales, exhibiciones fotográficas, ya hemos tenido eventos sobre innovación y tecnología, vamos a estar en algunas universidades también, hemos estado en la cumbre Summit Innovation de Innovate, hemos estado en Think Innovation de UPC, vamos a estar en Think Innovation de UPC, vamos a estar también en la Universidad César Vallejo, tenemos un evento interno en la Toulouse, estamos en todas partes y estamos haciendo por primera vez un taller virtual de origami que va a estar a cargo de Paul Jackson y Miri Golan. Hemos batido récord de inscripciones, pero nos pueden seguir también por Facebook porque la clase va a salir en Facebook también el domingo 22 de noviembre a las 10 de la mañana. Y también tenemos por ahí un proyectito muy, muy lindo con una chef de Israel. Y así pasamos todo el mes con celebraciones. Nuestro día central es el 29 de noviembre y síganos. La frase que siempre llevamos es amigos y hermanos, nos damos la mano. Este es el tema de Israel, el Día de Amistad Perú-Israel, y aquí estamos, trabajando para todos. Hay países que están celosos de este día. Me han preguntado en Colombia, me han preguntado en la República Dominicana, cómo se hizo, por dónde salió, de qué manera se hace. Yo creo que eso, hemos puesto hemos puesto un hito en la historia, y hay otros países que están viendo cómo se pueden hacer una cosa parecida, así que vamos a ver cómo sale eso. Sí, estamos desde el año 2006 con este evento. Sí, ya bastante tiempo. Edith, muchísimas gracias, saludos a todos en la embajada, decirles que los amamos mucho y la verdad es un placer poder conocerles y poder hacer cosas juntas, y claro que sí. Siempre cuenten con nosotros por cualquier cosa que se necesita, si es en favor de Israel o el pueblo judío, ahí estamos. Muchísimas gracias. Un saludo de parte de nuestro embajador, el señor Asaf Chilevich, y del del jefe de misión adjunta, el señor Hakim Mandelblum, que recién llegó. Y saludos a todos. Gracias. Chao, chao.
Chao. Eso fue Edith Cruz Luyo, la responsable de prensa y de diplomacia pública. Ahí está, de la Embajada de Israel en el Perú. Creo que una entrevista bien amena, bien interesante para que podamos entender un poquito más cómo es eso de trabajar en una embajada y de ver también esa situación especial que hay con Israel.